vale un día en tus atrios, Señor, que mil fuera de ella. Te adoramos, Cristo. Glorioso eres tú, príncipe de paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz, me llena de tu Gracias, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, por ministrar nuestras vidas, por guiarnos, por consolarnos, por redimirnos. Gracias, Señor.
por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que abras, Señor, nuestra mente, Señor, nuestros corazones, Padre mío, Señor, a tu palabra, Padre. Que tu palabra dice, Señor, que el temor de Jehová empieza, por la sabiduría empieza por el temor de Jehová. Y nosotros estamos aquí porque anhelamos más de ti, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde, aquellos que están aquí, ¿verdad? Amén. Vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde preciosa que el Señor nos ha prestado. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, estamos ante tu presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En este momento, Señor, Padre, te pedimos sueltes hambre, Señor, de oír, Señor, tu palabra. Hambre de conocerte, Señor. Padre, de tener, Señor, esa experiencia, Señor, de que tú eres real, de que tú existes, Señor. Padre, de que tú nos amas, Señor, y de que tú quieres bendecirnos, Señor. Padre, todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que al estar, Señor, predicando tu bendita palabra, tú estés sanando, tú estés liberando, tú estés bendiciendo a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse aquellos hermanos que vinieron, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a tomar el consejo de la palabra ahí en Daniel capítulo 3. Vamos a leer buena porción de la escritura aquí en Daniel capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 de 3, desde el 10 al 18. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿verdad? Fíjese bien, me gusta el versículo estos que dice aquí, ¿verdad? El 17 y 18 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Vamos a tomar el consejo de esta porción de la escritura. Aquí vemos que a estos hebreos, ¿verdad? Dice que unos habitantes de ahí de Babilonia los estaban acusando, ¿verdad? Ante Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, pero me gusta cómo respondieron ellos ahí en el versículo 17 y 18. Respondieron así, ¿por qué, hermano? Fíjese bien, porque ellos conocían al Dios que ellos servían. Por eso nosotros necesitamos conocer al Dios que servimos, hermano. Cuando tú sabes realmente quién es Jesús y lo que Él hizo por ti, vas a empezar a vivir una vida en victoria. Porque estarás completamente, ¿qué?
convencido, ¿verdad? Cuando tú estás convencido, vas a convencer a otros, decimos. Pero basta estar completamente convencido que en medio de las tempestades, de los vendavales de la vida, ¿verdad? Jesús nunca te va a dejar solo. Nosotros podemos ver en la vida de David. David, ¿por qué se creía tan fuerte? ¿Por qué se sentía tan poderoso? ¿Por qué? ¿Porque sabía luchar mucho o por lo que él hacía? No, hermano. Fíjese bien, David decía, aunque un ejército acampe contra mí, que dice, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. ¿Dónde estaba esa confianza? En el Dios que él servía, en el Dios que él adoraba, ¿verdad? Entonces vemos que cuando se iba a enfrentar contra Goliat, ¿verdad? Que fue con Saúl y que le dijo, yo voy a pelear con él. Le dijo, tú eres un muchacho, tú no puedes. Dijo, no, dice, no vas a poder con él. Dice, sí, dice, el mismo Dios que me ha salvado, que me ha dado la victoria sobre los leones, sobre los osos, es el mismo que me la va a dar sobre este incircunciso. ¿Qué era lo que tenía? Confianza en un Dios que él conocía. Por eso decimos que nosotros necesitamos conocer al Dios que nosotros servimos, hermano. Hay mucha gente religiosa, hermano, que no conocen a Dios, hermano. La Biblia menciona personas, fíjese bien, que tenían religión, pero no tenían a Jesús, hermano. Podemos hablar de Nicodemo, ahí en San Juan capítulo 3, del 1 al 15, vemos que Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era maestro de los judíos, hermano. Miembro del Sanedrín, y el Sanedrín era la principal autoridad religiosa de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero Nicodemo no conocía a Jesús ni sabía cómo obtener la vida eterna. Él no sabía cómo obtener la vida eterna, hermano. Podemos ver otra persona religiosa, ¿verdad? Que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, era aquel joven rico, ¿verdad? Que creía merecerlo todo. Eso se encuentra en Mateo 19, del 16 al 23, ¿verdad? Porque era una buena persona. Él era una buena persona religiosa, hermano. Eso era lo que era él, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando Jesús les quiere ser perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme, ¿verdad? Oiga, ahí tuvo problemas, ¿verdad? Entonces, vemos, Pablo también menciona a los habitantes de Atenas. Nosotros vemos ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 23, hermano, que fíjese lo que les dice Pablo. Dice, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras yo caminaba aquí por las calles, ¿verdad? Fíjese bien, vi que ustedes adoran a muchos dioses. Ellos tenían a muchos dioses. Dice, hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Y ahí fue donde él dijo, bueno, a ese Dios desconocido es el que yo vengo a predicarles, ¿verdad? Ahí fue donde él empezó con el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos personas religiosas, hermano. En la Biblia vemos el caso del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Estaba una persona herida, pasó el sacerdote, oiga, y ni siquiera volteó a verlo. Pasó el levita y hizo lo mismo, pero luego pasó uno que dice que no conocía al Señor, dice, un extranjero, ¿verdad? O sea, que no era del pueblo de Israel, dice, y ese tuvo misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Fíjese bien, aquí esto me dice a mí, fíjese bien, en esta parábola que vemos que el ser religioso no es garantía de que es uno misericordioso. Yo puedo ser religioso y no soy misericordioso. Como ahí habla de un sacerdote, habla de un levita y habla de un extranjero, puede ser que aquí, si lo tipificamos este mundo, puede ser el pastor, puede ser un miembro y puede ser alguien que no ha tenido ese encuentro con Jesús. Y aquel que no tuvo encuentro con Jesús fue el que fue misericordioso, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que esta parábola me enseña a mí, ¿verdad?, que el ser religioso no garantiza que sea uno misericordioso, ni tampoco garantiza que voy a estar con Jesús en las bodas del Cordero. Eso no es garantía, ¿verdad? La religión, ¿quiere saber usted una cosa? La religión no salva, hermano. Es más, la iglesia no salva, hermano. Entonces, el que salva es Jesús, hermano.
A veces creemos que, es más, el venir puede estar todos los días en la iglesia, pero eso no lo va a salvar. Lo que va a salvarla es cuando usted abre su corazón, recibe a Cristo y lo confiesa con su boca, ¿verdad? Esa es la salvación, usted está recibiendo al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro ¿qué? Hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. A veces la gente cree que porque va a la iglesia ya es salvo. No, eso no es salvo. Puede decir alguien, no porque entras a una cochera donde guardas el carro, ya eres carro, ¿verdad? Entonces, eso no te va a hacer. Lo que te va a hacer es el cambio que hay en tu corazón, ¿verdad? En otras palabras, nosotros aún podemos ministrar, fíjese bien, la palabra del Señor, hermano, sin conocer al Señor. ¿Por qué, hermano? En 1 Samuel, capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 7, pero el primero dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. Fíjese bien, él estaba ministrando a Jehová, ya Samuel, ¿verdad? Dice, en presencia de Elí, que era el sacerdote, ¿verdad? Y la palabra de Jehová, que dice la Biblia, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y el versículo 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Sin conocerlo, ya estaba ministrando, hermano. Ni conocía a Jehová, ni conocía la palabra de Jehová, porque no le había sido revelada. Eso nos dice el versículo 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice a mí eso, hermano? Fíjese bien, eso me dice a mí que tú puedes tener la provisión de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar, le dices unos cánticos al Señor, puedes ofrendar, puedes diezmar y hasta puedes ser maestro de escuela dominical o dar mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Sin conocer verdaderamente a Dios. Eso es lo que puede pasar en estos días, fíjate bien. Podemos ministrar sin tener esa experiencia, sin tener ese encuentro real con Jesús, hermano. ¿Sabe por qué Israel no fue fiel a Jehová, hermano? Dice, tan sencillo eso, porque no lo conocía. Por eso no fue fiel a Jehová. Porque el pueblo de Israel no conocía a Jehová. Que vieron milagros, maravillas que vieron. Ningún pueblo vio tantos milagros, fíjese bien, como el pueblo que salió de Egipto, ¿verdad? Tantas maravillas de parte de Dios y no conocía al Señor, hermano, aunque vieron los milagros, ¿verdad? Nosotros vemos ahí en Josué capítulo 24, versículo 15, un versículo muy conocido, hermano, que fíjese bien, que Josué les dice, si mal os parece servir a Jehová, dice, escoger hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, fíjense bien, los padres de ellos habían servido a otros dioses de aquel lado del Jordán, ¿verdad? Pero ya estaban en la tierra prometida. Por eso ahí les dice, o le van a servir a aquellos dioses o van a servirle a los dioses de los amorreos, que es aquí donde están, ¿verdad? En cuya tierra ya estás habitando, Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos estaban impuestos a adorar a unos dioses allá y luego tenían otros dioses de los amorreos ahí. Dice, pero Josué sabía a quién era el Dios, que él tenía experiencia, él sabía quién, él conocía al Dios verdadero, ¿verdad? Por eso él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermano, fíjese bien, siempre estaba claudicando entre dos pensamientos. O sigo al Señor o no lo sigo. O lo hago o no lo hago. Nosotros podemos ver la palabra del Señor ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, ¿verdad? Que dice, y acercando Elías a todo el pueblo, fíjese bien lo que les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre sí lo sigo y no lo sigo. Y me parece que sí y me parece que no. Siempre estaban pensando en los pensamientos. Y luego él ahí le sigue diciendo, si Jehová es Dios, dice, pues síganlo, hombre. Y si los vales, ir en pos de él, hombre, y hagan lo que tengan que hacer, dice. Y el pueblo no le respondió palabras a Elías, ¿verdad? Pero dice, la gente claudica. ¿Por qué? ¿Por qué está claudicando? Porque no lo conoce, hermano. Cuando tú no conoces algo, dices, hoy será cierto o no será.
¿Y será real esto? No será, pero cuando tú tienes una experiencia de un Dios real y verdadero, nadie te la va a quitar. ¿Por qué? Porque tú sabes que es cierto, ¿verdad? Tú lo has experimentado. Entonces, el pueblo de Israel, decíamos, si alguien había visto milagros y maravillas, era el pueblo de Israel, hermano. Todos los milagros que él hizo, pero ellos no conocían al Señor. Bueno, esto mismo puede pasarnos a nosotros los cristianos. Podemos estar viendo milagros y Dios hace esta maravilla, hace esto, pero a veces no tenemos esa experiencia, no conocemos al Dios que servimos. Es necesario que analicemos nosotros esto. Cuando tú entiendes, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, entonces tú vas a comprender por qué el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Cuando tú entiendes eso, ¿verdad?, que ellos no conocían a Dios, que el pueblo, que la gente no conoce a Dios, entonces tú vas a entender por qué el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, ¿verdad? Y también vas a comprender por qué muchos cristianos no le son fieles a Dios, hermano. Tú no puedes serle fiel a alguien que no conoces. Entonces, pero si tú tienes una experiencia y sabes quién es y lo que tiene para ti y lo que va a hacer para ti y las promesas que Él tiene y lo has experimentado, eso nadie te lo va a quitar. Y por eso tú eres fiel a ese Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios. ¿Podemos conocer al Dios que servimos? Claro, lo que debemos hacer, debemos de conocer al Dios que servimos. Tú debes de conocer al Dios que sirves. Es algo muy importante para nosotros. Los discípulos, fíjese bien, sabían quién era Jesús. Ellos lo sabían. Y sabían lo que Él tenía para ellos, hermanos. Los discípulos vieron que Jesús alimentó 5,000 personas, ¿verdad?, con 5 pececillos con 5 panes y 2 pececillos, ¿verdad? Eso lo podemos ver ahí en San Juan capítulo 6 del 1 al 15, ¿verdad? Pero luego ellos también sabían que algo muy especial, que Jesús tenía un alimento espiritual para ellos que no lo conseguían en ninguna parte. Aparte del alimento material que les daba, Jesús tenía para ellos un alimento espiritual, ¿verdad?, que ellos necesitaban. Nosotros podemos ver ahí en San Juan capítulo 6, del 66 al 69, que cuando Jesús empezó a hablar la palabra, ¿verdad?, la palabra que hablaba Jesús era dura, hermano. A veces decían, no, eso no lo podemos hacer, no podemos seguirlo. Y empezaron a dudar. Si usted ve el versículo 26, dice que muchos de sus discípulos se empezaron a separar de ellos, de Jesús. Y hasta los discípulos le dijeron a Jesús, hoy muchos están yendo. Y fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos, a los 12 apóstoles, le dijo, si quieren ustedes también se van a ir. Y fue cuando Simón Pedro contestó, Señor, pero ¿a dónde vamos? Nomás tú tienes palabra de vida eterna, nomás tú tienes lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿A quién vamos a seguir, Señor? Solo tus palabras, fíjate, solamente tus palabras dan vida eterna, Señor. Porque no solamente suplía sus necesidades materiales, sino también las necesidades espirituales, ¿verdad? Dice, y nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso ellos dijeron, se pueden ir los que se quieran ir. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos conocían al Dios que los había salvado, ¿verdad? Entonces, por eso vemos también en la Biblia que Eliseo, fíjese bien, sabía quién era el Dios de Elías, hermano. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14, ahí nosotros vemos cuando él habla y dice, y tomando el manto, ¿verdad?, el manto de Elías que se le había caído. ¿Quién lo tomó? Eliseo, ¿verdad? Dice que él golpeó las aguas y ¿qué fue lo que dijo? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías, ¿verdad? Él lo que buscaba, él sabía que el poder no estaba en el manto, él sabía que el poder estaba en el Dios que había experimentado, en el Dios que había levantado, que había dirigido, que había bendecido a Elías, y él buscaba al Dios de Elías, ¿verdad? Y así que hubo golpeado de ese modo las aguas, dice que se apartaron a uno y a otro lado, y entonces pasó Eliseo, ¿verdad? Y fue cuando los estaban viendo allá los hijos de los profetas, dijeron, wow, dice, la unción de Elías cayó sobre Eliseo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque vieron que hizo lo mismo cuando él pasó, qué fue lo que hizo, y cuando aquellos siervos, aquellos jóvenes estudiantes que estaban de los profetas, dice, vieron que Elías golpeó las aguas, se abrió y pasó. Oh, lo vieron, pero luego de allá para acá, el que vieron fue Eliseo, y dijeron, la unción de él reposó sobre Eliseo, ¿verdad? Pero Eliseo lo preguntó, ¿verdad? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ese era lo que quería el Dios de Elías, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que ahorita leímos que Sadrach, Mesach y Abednego sabían quién era el Dios al que ellos servían, ¿verdad? Fíjese bien, ellos sabían quién era el Dios. Por eso contestaron de esa manera, Él no puede sacar de aquí, dice, si no saca como quiera vamos a adorarlo, porque ellos sabían de ese Dios, ¿verdad? Nuestro Dios a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego, dice el 17, dice, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, dice, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos no iban a adorar cualquier Dios, no iban a adorar cualquier estatua. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo se manifestaba y quién era el Dios. Ellos conocían al Dios que ellos le servían y que lo adoraban, ¿verdad? Entonces por eso ellos no adoraban cualquier cosa. Dice, nuestro Dios de aquí nos puede salvar, y si no nos salva como quiera, no, dice, porque ya sabemos a dónde vamos, decía. Sabían lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Entonces, oye, ¿y Pablo sabría? Claro que Pablo sabía cuál era el Dios que él servía, hermano. Nosotros podemos ver ahí en el Hechos capítulo 27, del 23 al 25, dice que era una ocasión en que cuando iban en el barco y que, oiga, que los azotó una tormenta que los traía para todos lados, y que estaban ayunando, creía que se iban a hundir, creía que se iban ya a morir ahí donde estaban, ¿verdad? Pero luego, fíjese qué hermoso habla Pablo ya en el 23 en especial. Dice, a toda la tribulación les dice, los junta ahí, le dice, porque esta noche ha estado conmigo. Fíjese bien, ¿quién había estado con él? El ángel de Dios, y me gustan las palabras que dijo, de quien soy y a quien sirvo. Con eso lo estaba diciendo todo. Anoche, dice, estuvo conmigo el ángel del Señor, del Dios, de quien soy propiedad de Él. Nadie me puede quitar la vida, nadie puede hacer nada conmigo, dice, si Dios no lo autoriza. Dice, bueno, yo soy propiedad de Él, dice, de quien soy. Y luego dice, y no solamente soy de Él, a Él le sirvo. Por eso, si algo debemos de saber nosotros, es saber quién es el Dios, cómo es o cuál es el Dios al que nosotros servimos, hermano. Entonces aquí diciendo Pablo, fíjese bien, y ya cuando le dijo a todos los demás, todos estaban temerosos, le dijo, no temas, dice, es necesario, es más, el Señor me dijo que es necesario que yo vaya a comparecer ante el César, hombre. Y sigue diciendo, y he aquí, ¿sabe qué? Dijo, Dios me ha concedido, fíjese bien, todos los que manejan, todos los que viajan aquí, los que están conmigo, hasta eso le había concedido el Señor, la vida de ustedes. Como quien dice el Señor, ya me la dio usted, se la está regalando a través mío, dice. Él dijo, nadie de los que va aquí va a morir, dice, todos van a llegar a buen término, ¿verdad? Decía, todos los que navegan contigo, por tanto, dice, varones, tener buen ánimo. Y sigue diciendo Pablo, porque yo confío en Dios que así será como Él me ha dicho, ¿verdad? Cuando Dios dice algo, ya está dicho por el Señor, y no hay más que darle la honra y la gloria a Dios y creer en lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros vemos, ¿por qué creen ustedes que simplemente Job, si hablamos un poquito de Job, ¿verdad? ¿Por qué Job nunca blasfemó contra Dios, hermano? ¿Saben por qué, hermano? Porque él conocía a Dios. Y aún así, fíjese bien, aún cuando lo conocía, al final de su discurso, ahí en Job 42:5, él exclamó, ¿qué dijo? De oídas te había oído, Señor. ¿Pero qué? Pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? De oídas te había oído. A veces oímos de Dios algo, pero qué bonito cuando tú lo experimentas y dices, yo sé que
el Dios al que yo sirvo es un Dios real. Es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que bendice, es un Dios, oiga, que tiene muchas maravillas para nosotros, ¿verdad? Pero que creemos en Él, hermano. Por eso la pregunta es para nosotros en esta tarde. ¿Sabes tú cuál es el Dios al que tú sirves? ¿Sabes tú cuál es el Dios al que tú sirves? ¿Verdad? Porque si nosotros sabemos eso, es algo maravilloso. Cuando tú conozcas al Dios que tú sirves, ¿qué es lo que pasa? Nadie, fíjate bien, te va a separar del amor de Dios. Cuando tú conoces a Dios, al Dios que tú sirves, nadie te va a separar del amor de Dios. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque la Biblia lo dice. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, del 35 en adelante, habla muy hermoso, ¿verdad? Nadie te va a separar cuando tú lo conoces, pero si no lo conoces, cualquier cosa te va a separar. ¿Qué porque te dijeron esto? ¿Qué porque aquella persona cree esto? ¿Qué porque al otro que esto es la verdadero? ¿Que esto es? No, cuando tú lo conoces, al Dios que tú sirves, entonces las cosas cambian para tu vida. Y es cuando puedes tener esa paz en medio de las turbulencias. Aun cuando a veces la gente cree que porque seguimos al Señor no tenemos problemas. No, hermano. Aunque tú estés obedeciendo lo que el Señor te dice, muchas veces vienen las tormentas a tu vida. Cuando Jesús acababa de alimentar a las 5,000 personas aquellas y les dijo, oye, váyanse al otro lado. Y cuando iban pasando, se vino una tormenta y Jesús estaba orando, pero Jesús los estaba viendo. Jesús estaba viendo cómo estaban batallando allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús siempre está al tanto de sus hijos, hermano. Y a veces creemos que estamos solos. No, las tormentas de la vida vienen. Siempre hemos dicho, el enemigo tiene cierta, Dios le da cierta autoridad para que mueva la barca. Pero Él no tiene autoridad de moverla, de hundir la barca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va Jesús con nosotros. El único que dice hasta dónde es el Señor, ¿verdad? Fíjese bien, Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Fíjese bien, y menciona un montón de cosas, hermano. ¿Quién te puede separar? Porque a veces puedes tener tribulaciones. Todos tenemos tribulaciones a veces. O a veces tenemos angustia. ¿Por qué no, hermano? O a veces te pueden perseguir simplemente por ser cristiano o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Por eso dice, o tribulación, angustia, persecución o hambre. A veces, oye, la situación se pone difícil. No siempre está todo muy placentero, ¿verdad? O desnudez, no tengo lo suficiente para comprar esto, para hacer lo otro, ¿verdad? O peligro, ¿quién no está en peligro, hermano? ¿Quién no está a veces con una espada que le quieran hacer algo, ¿verdad? Que lo quieran hacer daño? Pero dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero luego hace una afirmación muy bonita. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjate, no solamente como cristianos, como conocedores del Dios al que servimos, somos vencedores, somos más que vencedores. O sea, nos mantenemos ahí, pero no porque podemos nosotros, porque lo hacemos, sino porque Dios está con nosotros. Por eso vemos que esos grandes hombres de Dios no eran tan faltos, tan a veces cometían tantos errores como nosotros. Lo maravilloso de ellos es lo que hizo Dios a través de ellos, pero la honra y la gloria de Dios, no de ellos, ¿verdad? Entonces vemos y dice, antes de todo somos más que vencedores por medio de aquel. Fíjese bien, ¿por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro, fíjese bien, él está seguro que ni la muerte, fíjese bien, te puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, hermano. Pero a veces la vida, como si es muy placentera, si es esto, como que la vida aquí nos quiere separar del amor de Dios, hermano. Si no nos separa la muerte, nos separa a veces porque queremos darle vuelo a la vida, hacer lo que queremos y haciendo a un lado lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Fíjese bien, nadie te puede separar de Dios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjese bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Fíjese bien. ¿Y sabe qué? Satanás fue creado.
pues ni Satanás te puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que pase esto, es necesario que nosotros conozcamos al Dios que servimos. Si tú no conoces al Dios que tú sirves, tienes problemas. Cualquier cosa, simplemente se te va de repente el trabajo y ya eso te va a separar del amor de Dios. De repente te falta un poco de salud, te va a separar del amor de Dios. De repente te están cargando un poquito en el trabajo, o tienes problemas aquí, o problemas allá, o crees que te puede venir una enfermedad o todo eso a veces te puede separar del amor de Dios si tú no lo conoces. Pero si tú lo conoces, al Dios que sirves, dice, oh, de aquí me va a sacar, me ha sacado de otras peores, ¿verdad? Que no salga de esta, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros conozcamos al Dios que servimos. Eso es muy importante para nosotros los cristianos, ¿verdad? Podernos mantenernos y no caer, permanecer firme en medio de los vendavales de la vida, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros conozcamos al Señor, porque fíjese bien, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, nadie te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios te ama, ¿verdad? Porque Dios pagó un precio por ti, ¿verdad? Porque Dios, cuando tú no tenías valor, Dios te dio valor, ¿verdad? Y ese valor que Dios te dio, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que al Dios que nosotros servimos. ¿Cuál es el Dios que tú sirves? ¿Sabes cuál es el Dios al que tú sirves, verdad? Porque cuando tú conoces a ese Dios que tú sirves, decimos, nadie te va a separar de Él. Pero si no lo conoces, cualquier circunstancia, simplemente cualquier enojo, cualquier situación que ves, te va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Pero cuando lo conoces, dice, yo quiero mantenerme aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente, si lo vemos en nuestra vida, hermano, a veces creemos que cuando nos acercamos a las cosas del Señor, se acabaron los problemas. No, a veces hay más problemas, pero en medio de esos problemas Dios está contigo. Dios te sostiene y Dios te ayuda a seguir adelante. Yo te invito en esta tarde que te pongas en pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él en todo momento, en toda circunstancia está con nosotros, ¿verdad? Porque Él nos ayuda a seguir adelante y porque nosotros tenemos una experiencia de que Él es real, de que Él existe, de que Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, en esta tarde, Señor, estamos ante tu presencia. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que aquellos que no han tenido una experiencia real, verdadera contigo, Señor, Padre, ellos puedan experimentar, Señor, al Dios que ellos sirven, Señor. Que ellos puedan abrir su corazón, Señor, y tener ese encuentro real y verdadero contigo, Señor. Padre, para que tú le des esa paz, esa confianza y esa seguridad, Señor, en medio de cualquier adversidad, Señor. Padre, que tu presencia maravillosa, Señor, repose sobre tu pueblo, Señor. Padre, todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y a ti te doy, Señor, toda la honra, te doy toda la gloria, Señor, y te doy toda la alabanza, Señor. Padre, que tu pueblo, Señor, tenga ese hambre, Señor, de conocerte, ese deseo de buscar de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. La paz de Cristo en cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Vamos a ser despedidos con unas alabanzas a nuestro Dios. Amén. Aleluya, Señor, te adoramos. Sobre querubines
tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. En este lugar. En este lugar. En este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. En este lugar. En este lugar. En este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. En ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar, llena hoy mi vida, Señor.
tus pies arde mi corazón, a tus pies anhelo lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Ven, Señor, como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. En alto tu nombre, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Eres la luz del mundo, Padre Santo. Nuestra esperanza eres tú, Señor Jesús. Y te amamos y te adoramos, Señor. Gracias por toda tu misericordia, Padre. Por toda tu gracia, Señor, que derramas sobre nosotros día con día, Padre. Que aunque somos faltosos, Señor, y no merecemos, es por tu sangre, Jesús, por lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Tú eres Dios, te adoramos. Dios los bendiga. Amén. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón, nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón.